Tomen su lugar, hermanos. Muchas gracias, muy amables. Vamos a dejar que los niños salgan a su actividad, los pequeñitos salgan reverentemente, sin correr, para que tomen su clase, que también ellos vienen a esta hora, y que el Señor los bendiga y hable a sus corazones. Y los que nos quedamos, vamos a leer la palabra de Dios y a meditar en ella. Les voy a pedir que por favor busquen en las Sagradas Escrituras el libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3. Malaquías 3, versículos 6 al 12. Malaquías 3, versículos 6 al 12. Voy a pedir a alguien que por favor le ayude a encontrar Malaquías aquí a nuestro hermano. Él es nuevo y hay que ayudarle a que se familiarice con la Biblia. Gracias, hermano David. Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12. Voy a hacer esta lectura en voz alta, sigan en su lugar reverentemente. Y dice la Escritura así: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos por la lectura de tu santísima y bendita palabra. Gracias te damos por ella, Señor, ya que siempre trae un mensaje a nuestra vida y nunca vuelve a ti vacía. Confiados en esa promesa y en esa seguridad, en esta hora suplicamos, Padre Celestial, que hables a nuestro corazón, que tu mensaje llegue a nuestra mente, lo podamos asimilar y que lo podamos sobre todo llevar a la práctica. Te agradezco, Señor, la bendición de volver a retomar este púlpito y la responsabilidad de predicar tu palabra, la cual te pido en esta hora se cumpla fielmente, permitiendo, Señor, que tú hables al corazón de cada uno de tus hijos por medio de tu siervo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, estamos en el mes de la mayordomía. Noviembre es considerado el mes de la mayordomía a nivel nacional en todas las iglesias bautistas de la convención, tanto regional como nacional. Y por esa razón, hermanos, vamos a meditar en un sermón que hemos titulado Dos claros aspectos de la mayordomía. Dos claros aspectos de la mayordomía. Y a manera de introducción diremos lo siguiente, y de una buena mayordomía o de una mala mayordomía en la vida, en los estudios, en el trabajo, en el matrimonio, en la familia, en las relaciones sociales,
en el cumplimiento de los deberes ciudadanos, etcétera, etcétera, dependerá el éxito o el fracaso que experimentemos y el progreso o el retroceso que enfrentemos. Esto también aplica al aspecto espiritual y religioso de los creyentes, ya que la clave de una mayordomía eficiente que agrada al Señor y que será bendecida por Él, la expresa el Señor Jesús cuando dice las siguientes palabras: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Bueno, hermanos, Malaquías dirige su profecía al pueblo de Dios, quien no aprendió la lección divina ni con el primer cautiverio egipcio, ni con el exilio babilónico. Porque aunque dejaron la idolatría, se hicieron omisos y conformistas en sus compromisos con Dios, ya que eran muy religiosos. Sin embargo, su religión era vana y más una cuestión para conservar su prestigio y autoridad religiosa, y mediante falsas apariencias de piadosa santidad pretendían servir al Señor. Lo interesante de todo esto, hermanos, es que le daban a Dios un culto costumbrista y sin amor, ¿sí? Por costumbre y no con amor. Tristemente, esta es la actitud que frecuentemente ha caracterizado al pueblo cristiano hasta nuestros días, porque desgraciadamente somos los mismos. El ser humano de ayer es el mismo de hoy. Por esta razón, porque tendemos a olvidar e ignorar nuestra mayordomía cristiana, es que analizaremos estos dos aspectos de la mayordomía. El propósito es el siguiente: que cada uno con toda sinceridad se identifique con alguno de ellos. Veámoslos, hermanos. El primer aspecto que vamos a ver dice así: tiene que ver con la mayordomía que Dios reprueba. La mayordomía que Dios reprueba. Y hago aquí una aclaración. La palabra mayordomía quiere decir administración, o sea, la manera en la que usted administra todos los aspectos de su vida. Y vamos a ver cuál es la mayordomía que Dios reprueba. ¿Cómo es esa mayordomía que Dios reprueba? ¿Cómo es? Bueno, la Biblia lo presenta y vamos a ver cómo tiene aplicación a nuestra vida si es que Dios está reprobando la mayordomía de alguno de nosotros. Y vamos a decir en primer lugar que la mayordomía que Dios reprueba es opuesta a la inmutable fidelidad divina. Versículo 6 dice así: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Qué interesante, qué contraste. Un Dios que se mantiene fiel a sus promesas, a su amor, a su cuidado, a su provisión, y un pueblo que era digno de haber sido consumido por el poder de Dios, ya que estaban llevando una mala mayordomía.
estaban siendo descuidados en sus compromisos con Dios y sin embargo Dios se mantenía fiel, tanto que les dice, porque yo Jehová no cambio. Y esa es una garantía, hermanos. Es una garantía la inmutabilidad de Dios, que Él no cambie, que Él sea de un Dios de amor y que en ese amor se mantenga fiel a nosotros. De manera que cuando Dios dice que Él no cambia, que Él se mantiene íntegro al amor que nos prometió, está diciendo que Él ha cumplido hasta el día de hoy con nosotros. Desgraciadamente, la segunda parte del versículo 6 dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y lo que quiere decir esto es que había motivos para que Dios con su poder consumiera o destruyera a su pueblo, porque le eran infieles, porque no eran con el Señor sinceros. Y yo creo, hermanos, que esta es una realidad. La mayordomía que Dios reprueba es opuesta a la inmutable fidelidad divina. Yo creo, hermanos, que es importante algo, que de veras definamos cómo vamos a servir al Señor. Porque Dios realmente, si algo Dios reprueba y desprecia, es esa actitud tibia, del que no se define, que ni es ni frío ni caliente, aquel que no se identifica y que a veces sirve, que a veces no sirve, que a veces viene, que a veces no viene, que a veces cumple, que a veces no cumple. Esa indefinición es la que Dios desprecia. Y es realmente lo que estaba pasando con el pueblo del Señor, un pueblo digno de ser destruido. Sin embargo, la misericordia y el amor de Dios, que no cambian, hacían más notoria la mayordomía defectuosa del pueblo del Señor. Pero también diremos que la mayordomía que Dios reprueba es una práctica rebelde, Vean lo que dice el versículo 7 en su primera parte. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Qué interesante. Una práctica rebelde que se había ido heredando o perpetuando desde la antigüedad. Y todos nos acordamos cuando empezó esa rebeldía del pueblo, cuando el Señor llamó a Moisés a liberar a su pueblo y los quiso sacar. El mismo pueblo se enojó porque lo querían liberar. Y el mismo pueblo, una vez libres, decían, volvámonos a Egipto, allá teníamos tantas cosas que comer y aquí nos morimos de hambre en este desierto. Y ya desde entonces era un pueblo rebelde, un pueblo de dura cerviz, un pueblo que solamente estaba pensando egoístamente en sus beneficios y placeres personales. Y por eso la Biblia describe a la mayordomía que Dios reprueba como una práctica rebelde. ¿Cuántas veces nos hemos rebelado al Señor todavía hasta en nuestros días? ¿Cuán rebeldes somos, hermanos? Porque a veces hasta en mínimas cosas se ve. Cuando no podemos siquiera en un culto estar reverentemente. Cuando en un culto la gente sale y entra del templo. Cuando en un culto se está platicando y se están pasando recaditos o se está jugando con el celular. Detalles como esos ya hablan de una rebeldía de un pueblo que no quiere someterse a la voluntad de Dios. Una rebeldía que es natural en la persona que no tiene a Cristo. Porque el cristiano ya se ha entregado al Señor, se ha humillado y le ha dado su vida al Señor y ahora el Señor gobierna aquella vida. Pero las vidas rebeldes, esas que no quieren entrar al orden de la iglesia, al respeto, a la reverencia, manifiestan esa rebeldía que Dios realmente desprecia. También la mayordomía que Dios reprueba es una oportunidad para enmendar y restaurar.
Vean lo que sigue diciendo el versículo 7. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué bonito que en medio de esa rebeldía, que en medio de esa actitud reprobable, todavía el Señor misericordioso, lleno de amor, lleno de paciencia, invite al rebelde, a los rebeldes, a aquellos que no les gusta hacer la voluntad de Dios, a entender qué es lo que les conviene, que es para el bien de los rebeldes, para que su vida cambie, para que Dios los bendiga, para que Dios les siga sosteniendo, pero de una manera generosa y amorosa. Porque con todo y eso, a pesar de ser rebeldes, dice, no habéis sido consumidos. O sea que realmente Dios no nos ha pagado conforme realmente debería pagarnos. Él nos ha pagado siempre bien por mal. Bien por mal. Y es muy importante que es una oportunidad para enmendar y restaurar nuestra conducta, reconociendo en primer lugar nuestra rebeldía. La persona que no reconoce su rebeldía, pues esa jamás va a cambiar, porque él cree que está bien, porque él cree que así deben de ser las cosas, porque son personas que si usted les pregunta, oye, ¿por qué haces esto? Ah, pues porque así me gusta. ¿O por qué no haces esto? Pues porque no quiero. Gente que solamente responde de una manera casi instintiva, como los animales, que no usa la razón, que nada más se deja llevar por lo que siente, como si lo que sintiera es lo que Dios quiere. Realmente lo que la gente sentimos muchas veces va contra la voluntad de Dios, pero es Dios quien quiere que lleguemos a sentir lo que Él quiere. Por eso el Señor invita de una manera muy amorosa, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué hermoso que el Señor esté dando esa oportunidad para enmendar y restaurar. ¿En qué cosas estamos fallando, hermanos? ¿En qué cosas somos rebeldes? Cada quien lo sabe. No somos niños. Y si usted realmente tiene el Espíritu Santo le va a decir en qué está fallando. A lo mejor es en la asistencia al templo, a lo mejor es en los diezmos y las ofrendas, a lo mejor es en no cumplir con el cargo que se le ha dado, a lo mejor es en no haber perdonado al hermano que lo ofendió. Puede ser en tantas cosas y usted lo debe saber. Y Dios está invitando a que, por favor, por su bien, enmiende y restaure esa mala conducta. Pero también la mayordomía que Dios reprueba es ignorante e indiferente. Vean lo que dice el versículo 7 en su parte final, cuando dice claramente, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos? Realmente esto es lo más chocante de esta mayordomía que Dios reprueba. La ignorancia y la indiferencia, de creer que no estamos haciendo mal, de creer que estamos bien, de sentir que no hay nada que enmendar, que somos casi como un ejemplo para todos, cuando que el Señor está llamándonos, cuando que el Señor está hablando a nuestro corazón, cuando que el Señor con cada lección, con cada mensaje, con cada predicación o hasta con las cosas que pasan diariamente nos está hablando y nos está diciendo, hay que cambiar esto. Y todavía muchas veces decimos como el pueblo del Señor, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Qué hemos de cambiar? Pues no, yo no veo nada que esté mal en mi vida. Y obviamente, cuando la persona está en esa situación ignorante e indiferente de la voluntad de Dios, difícilmente va a cambiar. Porque no le está dando lugar al Espíritu Santo de Dios a trabajar en su vida para que cambie. Y la verdad, hermanos, es que nosotros somos, ahora como cristianos, somos hijos de Dios y debemos irnos cada día más pareciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dejado un ejemplo. Él dijo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, nuestra vida debe cada día ser mejor.
Pero si la persona no quiere cambiar y dice, no, pues ¿en qué debo cambiar? No, para mí todo está bien. Esa persona está siendo ignorante e indiferente a la voluntad de Dios. Y eso es una de las cosas más desagradables que Dios tiene que soportar de nosotros. Esa indiferencia, esa ignorancia en la cual la gente quiere estar. Miren, una de las cosas que a mí me angustió en estas vacaciones es que no pudimos salir a Morelia cuando queríamos, porque allá los estudiantes están rebeldes, y una de las cosas por las que protestan es de las cosas más increíbles. Y le voy a decir que era de las cosas que los estudiantes de Morelia y de pueblos circunvecinos por lo que estaban protestando contra las autoridades y el gobierno, porque les estaban queriendo imponer clases de inglés y computación. ¿Se da cuenta? El gobierno los estaba queriendo instruir, y estaban enojados porque les querían quitar lo ignorantes, les querían quitar lo tontos, y querían seguir en esa ignorancia. Estaban rebeldes protestando porque les querían imponer clases de inglés y de computación. Y yo veo que la gente ahora paga aquí por tomar clases de inglés y computación, y allá se las quieren dar gratis y se están enojados y están protestando. Quieren quedarse en la ignorancia, quieren seguir siendo unos verdaderos necios. Gente que no quiere sobresalir, que no quiere abrirse paso en la vida. Y así estamos como esa gente, muchas veces, delante de Dios, en cuanto a su voluntad, en cuanto a hacer una mayordomía de la que Dios se agrade, dirigida por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ignorantes e indiferentes. ¿En qué hemos de volvernos? Dice el Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Como si Dios estuviera equivocado. A ver, Dios, estás equivocado. Estás equivocado. Yo no tengo nada que enmendar, y mi vida está bien. Y así somos muchas veces. También la mayordomía que Dios reprueba es cínica y descarada. Vean lo que dice el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El colmo, ¿verdad? El cinismo y el descaro. Yo no puedo a veces entender por qué nos cuesta tanto darle a Dios el diezmo de lo que nos da. Y por qué nos cuesta tanto ofrendar generosamente, alegremente, con amor de todo lo que Dios nos da. ¿Por qué? Si todo nos lo da Él, ¿por qué no le queremos mostrar un poco de gratitud, un poco de amor por todo lo que nos da? ¿Por qué si lo recibimos todo de su mano, luego no queremos regresarle nada? Y no es que Dios lo necesite, Dios no lo necesita, pero su obra en la tierra sí lo necesita. La iglesia lo necesita. Y en la iglesia hay gastos, hay necesidades, hay muchas cosas en las cuales el dinero que usted da por medio de su diezmo y de su ofrenda se va a emplear. A decir usted, el pastor está haciendo eso porque se lo quiere robar. Pues no, yo no meto ni siquiera una uña a la tesorería de la iglesia. Y ahí están los tesoreros. Pregúnteles a los tesoreros que están ahorita, que es el hermano Damián y la hermana Edith, o a los que estuvieron antes, la hermana Drusidale y el hermano Albert. Pregúnteles si algún día yo conté $1 de la ofrenda. Es más, entre semana se junta dinero y siempre le digo a alguien, cuéntelo, póngale la fecha y la cantidad y guárdelo o entréguemelo, pero ya cerrado, y yo lo entregaré a los tesoreros. Porque mucha gente piensa eso, ahí el pastor se queda con el dinero. No, ni de ninguna manera. Yo le estoy diciendo lo que la Biblia dice.
lo que el Señor manda. ¿Sí? Esa mayordomía que Dios reprueba es cínica y descarada. ¿Robará el hombre a Dios? Y esta pregunta es, ¿robará el hombre a Dios sin que haya consecuencias? Esa es realmente la pregunta más explícita o explicándola. Y dice claramente, pues vosotros me habéis robado. Y luego vean el cinismo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Son dos conceptos completamente distintos, hermanos. Dos conceptos completamente distintos y con los dos debemos cumplir. Porque es muy común que alguien diga, no, yo nomás doy ofrenda, u otro, no, yo nada más doy diezmo. Y es que no es opcional, no es opcional. El diezmo es un deber, es un deber. Y ese deber Dios no lo pone nomás para ver si no somos rateros o somos rateros. Y la ofrenda es algo que se da de voluntad, pero con amor y con gratitud. El diezmo se entrega, la ofrenda se da. Y son dos cosas distintas. Porque uno entrega lo que no es suyo. Uno entrega lo que no le pertenece. Y el diezmo no te pertenece a nadie. Y el diezmo se entrega porque no es mío. La ofrenda sí, ya la doy yo de mi voluntad. Cuán agradecido estoy con lo que Dios me ha dado, dependerá cuánto yo le voy a entregar al Señor. Pero la Biblia dice que Dios ama ¿al qué? Al dador alegre, al que da con alegría, al que da con generosidad, sabiendo que de Dios viene todo y que de Dios lo recibirá. Pero desgraciadamente, a veces nuestra tesorería anda pues en números rojos porque no queremos darle a Dios lo que es de Dios, que es el diezmo, y no queremos demostrarle a Dios cuánto le amamos, que es la ofrenda. Y entonces, pero sí queremos que Dios nos dé todo. No más que de allá para acá venga, pero de acá para allá no. No más queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos dé, que Dios nos proteja, que Dios nos provea, que Dios nos ayude. ¿Y yo qué? Qué fácil es nada más estar pidiendo, pero ¿cómo le cumples al Señor? ¿Cómo cumples? El diezmo no tiene pierde, es la 10ª parte de lo que usted recibe en su trabajo o de lo que usted recibe que alguien le da o le ayuda con algo. Ese es el diezmo. Si usted gana 1,000 pesos, 100 pesos son de Dios. 100, obligadamente, y esos no son de usted ni puede decir son míos, esos no le pertenecen, esos los debe apartar, esto es de Dios. Del 90%, o sea, de 900 pesos que le queden, supuestamente, ahora sí, ¿cuánto le voy a dar yo? Ahora sí, para ofrenda a Dios. Es lo que la Biblia dice, y es lo que la Biblia manda. Y allí es donde, siempre que se habla de dinero, es donde más nos duele. ¿Por qué? Decía un pastor, porque su dinero es, porque su Dios es su dinero. Y qué triste, ¿verdad? Que el dinero sea nuestro Dios. Bueno, por eso estamos hablando de la mayordomía que Dios reprueba. Dijimos que es opuesta a la inmutable fidelidad divina, que es una práctica rebelde, que es una oportunidad para enmendar y restaurar, que es ignorante e indiferente, que es cínica y descarada, ¿sí? Porque dicen, ¿en qué te hemos robado? Pues ¿cuándo? ¿A qué horas? Pues nomás en no darle lo que es de Dios. Y finalmente, la mayordomía que Dios reprueba es digna de reproche y castigo divino. Versículo 9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Sí? Esa mayordomía rebelde es digna de eso, de reproche y castigo divino. Malditos sois con maldición. Yo creo que por eso muchas veces no prosperamos, porque no somos sinceros con Dios, porque no somos honestos, porque no cumplimos con su palabra. Pero bueno, ¿qué dice? Vamos a ver qué dice Tito. Si vamos a la carta del apóstol Pablo allá a Tito, y vemos lo que dice el capítulo 1 en los versículos
15 y 16, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Perdón, sí, Tito 1, 15 y 16 dicen así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. ¿Qué dice? Reprobados en cuanto a toda buena obra. Por eso estamos hablando de la mayordomía que Dios reprueba. Esa, la de la gente que dice que profesa conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. Porque si usted sabe que debe dar la ofrenda y que debe entregar el diezmo y no lo hace, usted está negando a Dios, que Dios es una realidad en su vida. Volvamos ahí a Malaquías 3 para ver el segundo aspecto. Dijimos que íbamos a ver dos claros aspectos de la mayordomía. Acabamos de ver el primero, que es la mayordomía que Dios reprueba. Vamos a ver allí en Malaquías 3 la mayordomía que Dios aprueba. La mayordomía que Dios aprueba. ¿Cómo es la mayordomía que Dios aprueba? Bueno, en primer lugar, es comprometida. Versículo 10, versículo 10, primera parte dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Hasta aquí. Una mayordomía comprometida. Vamos a entender algo. El alfolí ya lo he explicado, era como una bodega que había en la parte trasera del templo. En ese alfolí era un lugar donde se traía el diezmo de todos los granos y de toda la cosecha y de todo lo que el pueblo del Señor producía. Se traía al templo para que los sacerdotes, los levitas, el pueblo que estaba encargado del sacerdocio, vivieran de él y hubiera alimento en la casa del Señor. Sí, el alimento para los levitas y luego el alimento espiritual que los levitas daban a todo el pueblo. Es como ahora. Ustedes traen el diezmo, lo entregan y ya no tenemos esa bodega. Los alfolíes se consideran estos canastitos con los que se recoge la ofrenda, pero todo ese dinero se junta y de ahí hay alimento para el pastor, porque ustedes me pagan. Y el alimento que el pastor tiene garantiza que haya alimento espiritual para todos ustedes. Es lo mismo. Pero qué interesante que dice traer, esa palabra, traer. ¿Qué es traer? Usted no puede traer algo si no viene. Usted no puede traer nada al templo o a algún lado si no va o viene. Y no solamente es traer el diezmo, no solamente está hablando del diezmo, sino también de asistencia. Asistencia, por eso dice traer. No dice mandarlo con nadie, dice traer todos los diezmos al alfolí, o sea, al templo. Allí había un lugar donde se recogía ese diezmo, pero había que traer el diezmo. Y para traerlo hay que asistir. Entonces aquí hay implícito no solamente el diezmo, sino la asistencia al templo. Algo que yo no sé cuándo podremos vencer, esa inasistencia a los cultos, porque nomás a esta hora el templo se ve más o menos con buena asistencia, porque ya en la tarde baja y entre semana, el miércoles y el viernes, de veras da tristeza. Y digo yo, bueno, ¿dónde está la gratitud y el amor de todos los hermanos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y aunque yo sé que muchos no pueden venir, yo también sé que muchos pueden venir. Y sobre todo Dios lo sabe, porque a Dios no lo va a engañar.
pero no nos gusta venir al templo. Pero sí nos gusta que Dios nos bendiga. Sí nos gusta que Dios nos ayude. Sí nos gusta que Dios nos cuide a todas horas, aun cuando estamos a medianoche roncando, que nos cuide. Pero ¿y por qué no nos gusta venir al templo? Bueno, entonces la mayordomía que Dios aprueba es comprometida con asistencia y entrega de diezmos y ofrendas. Es comprometida. ¿Para qué? Para que haya alimento en la casa del Señor. O sea, para que haya palabra de Dios. Porque de lo contrario, entonces, pues ¿qué va a hacer el pastor? Pues entonces buscar otra iglesia donde le puedan pagar, o ¿qué va a hacer el templo? Van a cerrar si no hay quien pague la luz, el agua, el teléfono. ¿Qué va a hacer la iglesia? Se necesita de eso, hermanos. Una mayordomía que Dios aprueba es comprometida, pero también es propositiva. Versículo 10 sigue diciendo: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Propositiva, sí, o sea, propone. Dios, a una buena mayordomía, Dios le hace una proposición. Pruébame, pruébame. Yo, desde que doy el diezmo, hermanos, desde que doy el diezmo fielmente y puntualmente, sin faltar nunca a ese compromiso con Dios, perdón, mi situación económica se ha visto resuelta en muchos aspectos, porque no solamente Dios me bendice para las cosas que necesito, sino también para ayudar a quien lo necesita. Y no hay nada más bonito que poder hacer eso, hermanos. Pero lo importante es esa propuesta que Dios hace al buen mayordomo. Me puedes probar, pruébame. Por eso decimos que la mayordomía que Dios aprueba es propositiva, porque propone que lo probemos, que probemos su fidelidad, que probemos su lealtad. Pero hay que ser un buen diezmador, un buen ofrendador para eso, ¿verdad? También la mayordomía que Dios aprueba es generosa. Versículo 10, última parte, dice claramente: si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No dice hasta que abunde, sino hasta que sobreabunde, o sea, hasta que se derrame, hasta que se desparrame, hasta que haya de más. Dios quiere darnos hasta de más, hermanos. Pero no lo ha hecho por una simple y sencilla razón, porque no estamos cumpliendo. Porque si usted cumple, el Señor le va a dar aún de más, hasta para que ayude a otros, hasta para que sea generoso, así como lo es Dios con usted, usted lo sea con otros. Porque para eso es que Dios nos da a veces más, no para que tenga mucho y diga todo me lo gasto como aquel rico que derribó sus graneros y que los hizo mayores porque tenía tanto que lo quería para él solo. Y el Señor dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has juntado, ¿de quién será? De otro, pero no de ti, de otro, pero no para ti. Y así es con la gente egoísta, acaparadora, que nada más quiere para ellos todo lo que Dios le da. Si Dios le da de más, acuérdese que hay quien necesita y ayude. Porque así Dios le ha dado a usted, ¿verdad? Por eso decimos que la mayordomía que Dios aprueba es generosa, porque Dios es generoso, porque Dios es bueno. La mayordomía que Dios aprueba es también protectora. Ya lo que dice el versículo 11 en su primera parte: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra. Qué bonito, ¿verdad? El Señor va a proteger su trabajo. El Señor va a proteger el medio de sostén que usted tenga. Si usted cumple con Él, Él va a proteger su labor. Lo va a proteger a usted. Y al Señor nada más placer le daría eso, que proteger no solo a usted, sino su trabajo. ¿Cuántas personas y hermanos conoce usted desempleados? Yo conozco muchos.
Y ahorita me daba gusto escuchar a mi hermana Lupita que al frente darle gracias a Dios por un trabajo. Pues sí, ahorita ya el trabajo que usted tenga, cuídelo, pero también trate de cumplir con el Señor para que Dios le cuide su trabajo y se lo conserve. Porque es gracias a Dios que tenemos ese trabajo. Por eso decimos que la mayordomía que Dios aprueba es protectora, pero también es productiva. Por eso el versículo 11 termina diciendo claramente, dice, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿No? Va a ser esa vid va a ser productiva, va a producir mucho. Y el Señor quiere darle a usted en abundancia, pero hay que cumplir primero con lo que Él pide. Aquí no es de Señor, dame primero y luego te doy, no, aquí es primero le doy para que Él me dé, ¿verdad? Y así es, hermanos, si Dios tiene el sartén por el mango, así que más vale que hagamos lo que Él manda. De lo contrario estamos equivocados, estaremos yendo contra la voluntad de Dios. Y vamos a decir finalmente que la mayordomía que Dios aprueba es admirada y deseada por otros. Versículo 12 dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Sí, hermanos, sin importar el trabajo que usted tenga, sea un trabajo muy de mucho prestigio, renombre, o sea, algo muy sencillo, barriendo o lavando o lo que sea, pero un trabajo digno, allí Dios lo va a prosperar. Y aún habrá quien desee su situación y su condición. Así como el Señor habla del pueblo judío, que si cumplían con Él, iban a ser tierra, dice, bienaventurada y tierra deseable. ¿Sí? Dios puede hacer eso con nuestra vida y con nuestra iglesia, pero debemos cumplir, hermanos. Por eso, segunda carta a Timoteo dice lo siguiente. Vea qué importante lo que dice segunda carta a Timoteo. Allá en el capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Qué dice allí? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? Estamos hablando de la palabra de verdad, la cual nos está hablando de dos tipos de mayordomía, la que Dios reprueba y la que Dios aprueba. Y cuando estamos analizando a la mayordomía que Dios aprueba, es justamente por esto, por lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Acabo de presentar un mensaje verdadero de la palabra de verdad. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a usar o lo va a desechar? Usted sabe. Pero luego no nos quejemos de la situación en que vivimos y por qué Dios no nos ayuda, no nos responde, no nos da o no nos provee. Estos dos claros aspectos de la mayordomía no dan lugar a dudas para que nadie nos engañemos. Si hasta hoy nuestra mayordomía Dios la ha reprobado. Como dijimos, es una oportunidad para enmendar y restaurar nuestro proceder antes que se cumplan las palabras que dice la carta a los hebreos y que dicen así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y como no sabemos cuándo será esto, la pregunta que yo hago es: ¿ya está preparado para esta inevitable auditoría divina? Quiera Dios ayudarnos a todos
pero especialmente que todos nos dejemos ayudar por el Señor, para que llegada la final jornada de nuestra vida, se cumplan las hermosas palabras contenidas en la primera carta a los Corintios, que dicen así: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Repito, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y termino con una frase que dice así: si el Señor te llamara hoy a su bendita presencia, o si su gloriosa presencia volviera hoy al mundo, ¿te hallaría fiel? Que Dios les bendiga.